Bienvenidos un día a su canal de cotilleo y salseo preferido. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, y si no, espero que este video les alegre un poquito. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, su copyright, todavía nos duele a todos, pero el show debe continuar, ¿verdad? Y vaya que continúa porque los rumores, las indirectas y los titulares no han parado desde que se confirmó superíndice 3 su ruptura. Asu que prepur rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en me porque hoy vamos a diseccionar este drama como si fuera una serie de Netflix. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQU, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismorreos diarios. Ahora empecemos. Bien, como ya saben, Hande y Kerem nos enamoraron a todos con su química en la serie, Senu con diéresis al cap. Lo que empezó superíndice 3 como una relación superíndice 3 n profesional, rápidamente se transformó superíndice 3 en algo muy y durante un tiempo, fueron la pareja perfecta, la personificación superíndice 3 n del amor. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas superíndice 3 cómplices en las alfombras rojas, vamos, todo lo que una pareja envidiable hará. Pero como suele pasar en el mundo de la farúndula, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después copyright de meses de rumores y especulaciones, finalmente se confirmó superíndice 3 lo que muchos temuamos, Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3n. Las razones oficiales, como siempre, fueron vagas e imprecisas. Diferencias irreconciliables, falta de tiempo, necesidad de enfocarse en sus carreras, el mismo discurso de siempre. Pero como buenos detectives del chismorreo que somos, sabemos que siempre hay algo de la cortina. Y ahora es donde entra en juego el titular que nos atraudo a hoy, Bomba Hande pide fortuna a Kerem tras la ruptura. Su copyright que suena escandaloso, y lo es, pero vamos a analizarlo con calma. Primero hay que entender que este tipo de titulares a menudo son sensacionalistas y exagerados. No hay evidencia concreta de que Hande haya exigido una cantidad específica de dinero a Kerem. Sin embargo, hay indicios de que la ruptura no fue tan amistosa como se nos ha hecho creer. Los rumores apuntan a que Hande se sintió superíndice 3 utilizada por Kerem para impulsar su carrera y aumentar su popularidad. Recordemos que ambos alcanzaron la fama mundial gracias a Senu con diéresis al cap, pero muchos creen que Kerem se benefició superíndice 3 de la relación superíndice 3n en tu copyright términos de contratos publicitarios y proyectos internacionales. Se dice que Hande invirtió superíndice 3 mucho en la relación superíndice 3n, tanto emocional como económico superíndice 3 micamente, y que se sintió superíndice 3 decepcionada cuando Kerem no correspondió superíndice 3 a sus expectativas. Además hay que tener en cuenta que Hande Erupar Rafael es una de las actrices mejor pagadas de Turquía, y su patrimonio neto es considerablemente mayor que el de Kerem. Por lo tanto, la idea de que ella necesite una fortuna de con diéresis copyright le suena un poco descabellada. Sin embargo, lo que podrá estar buscando es una compensación superíndice 3n por el daño más menos o emocional y profesional que pudo haberle causado la ruptura. Y aquí es donde entra en juego el concepto de daño más menos o y perjuicios emocionales. En algunos pauses, las personas pueden demandar a sus exparejas por daño más menos o emocional si pueden demostrar que la relación superíndice 3 en les causó superíndice 3 un sufrimiento significativo y que su expareja fue responsable de ello. No su copyright si este es el caso en Turquía, pero la idea de que Hande es tu copyright buscando una forma de responsabilizar a Kerem por sus acciones no es tan descabellada. ¿Pero qué copyright dice Kerem de todo esto? Bueno, hasta ahora ha mantenido un silencio casi absoluto. Ha evitado hablar directamente sobre la ruptura y ha preferido concentrarse en sus nuevos proyectos profesionales. Algunos interpretan esto como una más menos al de culpabilidad, mientras que otros creen que simplemente tratando de proteger su privacidad y evitar alimentar el drama. Lo que sabemos es que la ruptura ha tenido un impacto significativo en la carrera de ambos. Los fanáticos de la pareja se han dividido, y muchos han dejado de seguir a Kerem en redes sociales en más menos al de protesta. Hande, por su parte, ha recibido un apoyo masivo de sus seguidores, quienes la consideran una víctima de la situación superíndice 3n. Pero ¿qué copyright podemos aprender de todo esto?
Bueno, en primer lugar, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas y que a menudo sujetas a presiones externas que no existen en las relaciones normales. La fama, el dinero, la competencia y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden afectar negativamente incluso a las parejas enamoradas. En segundo lugar, que es importante recordar que detrás de las portadas de revistas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos reales. Ande y Kerem son seres humanos que han pasado por una experiencia dolorosa, y merecen respeto y privacidad. Juzgar sus acciones sin conocer todos los detalles es injusto e innecesario. Y en tercer lugar, que no debemos creer todo lo que leemos en los medios. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, pero es importante tomar todo con pinzas y no dar por sentado que lo que se dice es la verdad absoluta. Al final, solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Ahora, antes de que me digan que estoy siendo demasiado comprensiva con Kerem, do copyright me aclarar algo, no estoy tomando partido por ninguno de los dos. Creo que ambos cometieron errores y que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas. Lo que me parece importante es evitar caer en juicios simplistas y reconocer la complejidad de la situación superíndice 3N. Y volviendo al tema del dinero, incluso si Ande no estuvo exigiendo una fortuna a Kerem, es posible que tu copyright buscando una forma de asegurar su futuro financiero. Recordemos que las carreras en el mundo del espectáculo son inciertas, y que la fama puede ser efímera. Es inteligente para cualquier persona, especialmente para una mujer en una industria dominada por hombres, tomar medidas para proteger sus intereses financieros. Además, la ruptura podrá tener un impacto negativo en la marca personal de Ande. Su relación superíndice 3N con Kerem era parte integral de su imagen pública, y su separación superíndice 3N podrá afectar su capacidad para conseguir contratos publicitarios y otros proyectos. En este sentido, buscar una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica podrá ser una forma de mitigar ese riesgo. En definitiva, el drama de Ande Rafael y Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complicadas y pueden terminar de forma inesperada. Y aunque los rumores y las especulaciones seguirán circulando, es importante recordar que la verdad completa probablemente nunca la sabremos. Pero bueno, ya saben que en este canal, vamos a seguir investigando y traigo copyright dándoles la última información superíndice 3N, o al menos, la es entretenida. Asu que man tu copyright nanse sintonizados y no se pierdan nuestros superíndice 3 videos. Y ahora, para recapitular un poquito lo que hemos hablado hoy, hemos diseccionado el escándalo de Ande y Kerem, analizando los rumores de que Ande pide una fortuna tras la ruptura. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta supuesta exigencia, incluyendo el sentimiento de sentirse utilizada y la necesidad de proteger su futuro financiero. Tambu copyright hemos recordado que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas y que es importante evitar juicios simplistas. Y con esto, llegamos al final del video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles todo este salseo. Quiero agradecerles por su apoyo incondicional y por seguirnos cada día. Recuerden que ustedes son la razón superíndice 3N por la que hacemos esto, y nos encanta compartir nuestros chismes con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo este drama? ¿Creen que Ande tiene derecho a pedir una compensación superíndice 3N a Kerem? ¿Creen que Kerem se aproveche superíndice 3 de la relación superíndice 3N? Do copyright genme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no se preocupen, no juzgar copyright sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este video si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de todo este chismorreo, y lo es importante que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Tenemos mucho ese salseo preparado para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 video, mis chismosos. Besos. *** ampliación del chismorreo, los entresijos de la ruptura Ande Kerem y el debate sobre la compensación ***. Y agárrense porque la cosa no termina aquí. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el drama de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Más allá del titular explosivo sobre la supuesta fortuna que Ande le estaría pidiendo a Kerem,
vamos a explorar las posibles dinámicas ocultas que llevaron a esta ruptura y el complejo panorama de las relaciones en el mundo del espectáculo turco. *** El ascenso meteórico, Senkalkapm, y la explosión de un amor en pantalla ***. Para entender la magnitud de esta ruptura, primero debemos recordar el fenómeno que fue Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa. La química innegable entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, y rápidamente los fans comenzaron a fantasear con la idea de que su amor fuera real. Y así fue. Las confirmaciones llegaron, las fotos juntos inundaron las redes sociales, y el mundo entero se enamoró de Anker. El impacto de la serie fue inmenso. Hande y Kerem se convirtieron en iconos de estilo, sus nombres eran sinónimo de romance y éxito, y las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores. Pero aquí es donde comienzan las primeras fisuras, según los rumores que nos llegan de fuentes cercanas a la pareja. *** El desequilibrio de fama y oportunidades, un factor determinante, ***. Si bien ambos actores se beneficiaron enormemente del éxito de Senkalkapm, algunos insiders sugieren que Kerem logró capitalizar la relación de una manera más efectiva en términos de desarrollo profesional. Se dice que recibió más ofertas para proyectos internacionales, contratos publicitarios de mayor envergadura y una mayor atención mediática a nivel global. Esto supuestamente generó cierta tensión en la relación. Hande, ya una estrella consolidada antes de la serie, habría sentido que la balanza se inclinaba a favor de Kerem, y que su propia carrera se veía opacada por la constante asociación con su pareja. Los rumores apuntan a que Hande invirtió no solo emocionalmente, sino también económicamente en la relación, apoyando los proyectos de Kerem y brindándole el impulso necesario para consolidar su carrera internacional. *** El peso de la imagen pública, presiones y expectativas irreales ***. Otro factor crucial en esta historia es la presión constante de mantener una imagen pública perfecta. Las parejas de celebridades están constantemente bajo el microscopio, y cualquier error o desliz puede ser magnificado por los medios y las redes sociales. La presión de mantener una relación ideal frente a los fans puede ser asfixiante, y a menudo conduce a la ruptura. En el caso de Hande y Kerem, la idealización de su relación alcanzó niveles estratosféricos. Los fans proyectaban sus propias fantasías y expectativas en la pareja, exigiendo constantes muestras de afecto y perfección. Esta presión constante, sumada a las agendas apretadas y los constantes viajes, pudo haber erosionado la relación desde adentro. *** El silencio de Kerem, estrategia o culpabilidad, ***. La actitud de Kerem tras la ruptura ha sido objeto de intenso debate. Su silencio casi absoluto ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que está tratando de proteger su privacidad y evitar alimentar el drama, mientras que otros lo ven como una señal de culpabilidad. Sus defensores argumentan que hablar abiertamente sobre la ruptura solo añadiría más leña al fuego y podría dañar aún más la imagen de Hande. Prefiere concentrarse en sus nuevos proyectos profesionales y dejar que el tiempo cure las heridas. Por otro lado, sus críticos lo acusan de ser insensible y de no asumir la responsabilidad por sus acciones. Argumentan que su silencio perpetúa la idea de que Hande es la víctima de la situación, y que no está dispuesto a defenderse ni a dar su versión de los hechos. *** La defensa férrea de Hande, el apoyo incondicional de sus fans ***. A diferencia de Kerem, Hande ha recibido un apoyo masivo de sus fans, quienes la consideran una víctima de la situación. Sus redes sociales se han inundado de mensajes de aliento y solidaridad, reafirmando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Este apoyo incondicional ha sido fundamental para Hande durante este difícil periodo. Le ha permitido mantener su imagen pública intacta y continuar con su carrera sin verse demasiado afectada por el drama. Sin embargo, también ha generado cierta controversia, ya que algunos consideran que sus fans han sido demasiado duros con Kerem, llegando incluso a acosarlo en redes sociales. *** El debate sobre la compensación, justicia o exageración, ***. Volviendo al tema central de este chismorreo, la supuesta fortuna que Hande estaría pidiendo a Kerem, es importante analizar este rumor con un ojo crítico. Como mencioné antes, no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. Sin embargo, la idea de que Hande busque una compensación por el daño emocional y profesional que pudo haberle causado la ruptura no es del todo descabellada.
En el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo están intrínsecamente ligadas a la imagen pública y a las oportunidades profesionales. Si Ande siente que la relación con Kerem la perjudicó de alguna manera, ya sea por la presión mediática, el desequilibrio de fama o cualquier otro factor, es comprensible que busque una forma de resarcir ese daño. Es importante recordar que Ande es una mujer exitosa e independiente, con una carrera consolidada y un patrimonio neto considerable. No necesita el dinero de Kerem para sobrevivir. Sin embargo, lo que podría estar buscando es una forma de responsabilizar a su expareja por sus acciones y de proteger su futuro financiero. *** El concepto de daño emocional, un terreno pantanoso ***. La posibilidad de demandar por daño emocional tras una ruptura es un tema complejo y controvertido. En muchos países, las leyes no reconocen el daño emocional como un motivo válido para presentar una demanda, a menos que se demuestre que la expareja cometió actos de violencia, acoso o difamación. Sin embargo, en algunos casos, los tribunales han reconocido el daño emocional como una forma de compensación si se demuestra que la relación causó un sufrimiento significativo y que la expareja fue responsable de ello. En el caso de Ande y Kerem, sería difícil demostrar legalmente que la ruptura causó un daño emocional lo suficientemente grave como para justificar una compensación económica. Sin embargo, desde un punto de vista ético y moral, se podría argumentar que Ande tiene derecho a ser compensada si se siente utilizada o perjudicada por la relación. La cuestión es determinar cuál sería una compensación justa y razonable. *** Más allá del dinero, la importancia del cierre y el respeto mutuo ***. En última instancia, el drama de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y pueden terminar de forma inesperada. Y aunque los rumores y las especulaciones seguirán circulando, es importante recordar que detrás de las portadas de revistas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos reales. Lo más importante en este momento es que Ande y Kerem puedan encontrar el cierre que necesitan para seguir adelante con sus vidas. Que puedan hacerlo con respeto mutuo y sin alimentar más el drama. Y que sus fans puedan entender que al final, solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí llegamos hoy con este salseo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el drama de Ande y Kerem. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo, y no olviden suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos chismorreos. Besos y hasta la próxima.